dentro del ámbito de las leyes. Es un gusto recibir en este estudio a Héctor Sánchez Sánchez. Él es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y un buen amigo de esta casa. Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Juan Carlos. Muy buenos días a ti, por supuesto también a todo tu auditorio. Héctor es uno de los representantes de los tres poderes del Poder Judicial del Estado de Puebla. Y las noticias, que son dos que hoy nos comparte, son importantes, porque en Puebla, dentro de la transición a la oralidad, es decir, dejar de lado los llamados juicios de papel, de cerros y cerros de papel, y su transición a la oralidad, hoy una de las materias del derecho entra dentro de esta dinámica, el derecho familiar. Héctor, platícanos. Así es, Juan Carlos, creo que lo acabas de definir muy bien. La oralidad tiene una clara diferencia a estos sistemas tradicionales que incluso han implicado formulismos y protocolos que van haciendo de la justicia a veces complejidades innecesarias de lo que nosotros los juzgadores debemos atender directamente, que es el problema de forma clara y directa, y la oralidad está diseñada para eso. ¿Y qué más que la justicia familiar? La justicia familiar es lo más sensible que atendemos nosotros. Por supuesto, tenemos la obligación de cuidar siempre todo lo que son los vínculos que rodean a la familia, pero principalmente el interés de niñas, niños y adolescentes. Tenemos la obligación constitucional de cuidarlos, y aquí lo subrayo porque, mira, ha sido una carga histórica en todos los tribunales del país, y nosotros no somos la excepción, que la mayor parte de los casos que nos llegan son familiares, que son divorcios, juicios de alimentos, pensiones, visitas, correspondencias, custodias de menores. Ese es el grueso que los tribunales en todo el país tenemos. Y decirte que a raíz de la pandemia, pues es una consecuencia también por el hacinamiento y lo que ya sabemos, que vimos un incremento lamentable en estos temas. ¿Qué decidimos en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia? Esto lo celebro, reconozco el esfuerzo de mis compañeros y compañeras magistradas, porque se hizo el análisis correspondiente para determinar que a partir de este próximo viernes 15 de octubre, todos los juicios de divorcio incausado, alimentos, visitas y correspondencias de menores, que son la gran carga, se van a llevar sí o sí a través de la vía oral familiar. ¿Qué significa esto? Va a llegar la persona, van a llegar los abogados, las abogadas a presentar sus demandas, puede llegar incluso una persona sin abogado, y eso lo subrayo, puede llegar incluso sin abogado, tendrá defensor de oficio que se le pueda asignar. Ya se coordinó el Poder Judicial también con la Defensoría de Oficio para prever esta parte y mencionar: vengo a promover un divorcio, alimentos, la custodia de mi hijo. En la oficialía le van a dar un turno en donde le van a decir: tal día a tal hora se presenta usted en nuestras salas de oralidad. ¿Y cuáles son las ventajas? Primero, van a ser atendidos directamente por el juez o la jueza. Vamos a dejar atrás esa práctica tradicional en donde las audiencias se desahogan con un funcionario de juzgado preparado, una secretaria, secretario, pero aquí van a ser atendidos por el juez directamente. Eso ya de entrada es una gran ventaja. Segunda ventaja, en cada audiencia el juez sí o sí tiene que emitir una resolución, un acuerdo, terminando la audiencia, para dar el siguiente paso. Hoy en día, hago la diferencia, si presentamos una solicitud a un juzgado, la verdad es que en el mejor de los casos se acuerda al día siguiente, y en otros debo reconocer que se acuerda a la semana, semana y media, dependiendo la carga del juzgado, la complejidad del asunto. Aquí la ventaja es que cada audiencia tendrá necesariamente que finalizar con un acuerdo para dar el siguiente paso. ¿Esto qué significa? Dinamismo judicial. Tenemos la sensibilidad en el Poder Judicial y el conocimiento de que los temas de familia tienen que ser atendidos de forma dinámica, rápida, pero principalmente con un enfoque muy importante, que es cuidar el interés de las niñas y niños. Con esto subrayo y hago también una diferencia con otras materias, por ejemplo, la civil, la mercantil, incluso la penal. En esta materia familiar, el juez o la jueza tiene la obligación constitucional y la obligación legal de incluso ayudar, no ayudar a alguna de las partes, orientarla en sus derechos. Si advierte que hay un error, requerir la precisión para que la audiencia sea dinámica, clara, y si me permites llegar a una parte que también es muy importante en esta
revolución judicial que estamos haciendo en materia familiar es hacer una invitación a las y los abogados, al Foro Poblano de Litigantes, para que aprovechemos esta oportunidad de cambiar la cultura litigiosa de nuestro Estado. Vamos a iniciar en la oralidad con peticiones claras, concretas, dejando al lado estas tradicionales formas de litigar que hemos heredado, Sí, sí, ¿no? sí, En donde a veces, en lugar de hacer una petición concreta, realizamos una con bastantes complejidades que al final del día a quien perjudican es a las partes directamente. Las abogadas, los abogados tienen la oportunidad de iniciar este nuevo proceso haciendo este cambio de mentalidad, de chip. Vamos a hacer peticiones claras, concretas, y nuestros jueces estarán atentos a que las audiencias así sean, que las partes en juicio, quien demande, quien sea demandado, también tiene todo el derecho de ser escuchado, claro, y que tenga la seguridad de que puede esgrimir sus argumentos con claridad. Justo, magistrado, tomas un tema importante. Nos narras cómo es el procedimiento. Quien quiera iniciar la demanda va a la oficialía de partes, recibe un turno y en ese día se presenta para la oralidad. ¿Qué pasa si la otra parte no se quiere presentar? Que puede ser muy común en este tipo de casos. Si el demandado dice, no, yo no me presento, ¿qué es lo que sucede en ese tipo de casos? A ver, al final del día el proceso existe y son actos de autoridad. Se va a llamar siempre primero a una cita, a una audiencia de conciliación, claro, que eso lo marca el código. Claro. De no presentarse se va a ordenar el emplazamiento, como se hace tradicionalmente. Y de no presentarse al emplazamiento, por supuesto que el juicio se irá en su rebeldía y se tomarán las medidas de apremio. Que esa es otra gran ventaja, Juan Carlos. Hoy una medida provisional efectivamente puede tardar semanas a veces en otorgarse. Sí. Aquí estamos haciendo el esfuerzo para que sean lo más inmediato posible. 3 cosas, si me permites puntualizar, hay que decirle a un juez en oralidad. Primero, ¿qué pido? Pido mi divorcio, pido alimentos para mis hijos, pido visita para mis hijos. Razón por la que lo pido. Mis hijos tienen 2 y 4 años, o me divorcio por tal causa, no los veo, razón de pedirlo. Entonces, ¿qué pido? Razón de pedirlo. Y la tercera, ¿qué pruebas tengo? Mis actas de nacimiento, mi contrato de arrendamiento, vaya, en general lo particular. Son 3 elementos, pero con esa claridad y lenguaje accesible, puntual, objetivo. No necesitamos ya utilizar recovecos ni fórmulas legales. Vamos a buscar que esto sea realmente dinámico y es una invitación a que la ciudadanía tenga confianza en estos procesos familiares. Me queda claro que esto le facilita mucho las cosas a la parte demandante para resolver lo antes posible su tema. Y tocabas hace un momento el tema de los abogados, y te lo voy a decir coloquialmente, no le quita chamba a los abogados. No, aquí es una oportunidad. Mira, yo soy abogado de formación, también, y lo sabes, fui en algún momento de mi vida profesional postulante. Yo estoy seguro que las buenas y los buenos abogados van a ver esto como una oportunidad para destacar. Esta es la oportunidad que tienen en la materia familiar de representar con puntualidad, con concreción, con objetividad a su cliente. Me parece que aquí lo que debe privilegiar son los argumentos y los derechos de sus representados. Perdón, y lo voy a decir con mucho respeto. Presentar una demanda en donde tenemos infinidad de repeticiones de la misma afirmación, no beneficia en nada a nadie. La propia Corte ha establecido. Tenemos que utilizar lenguajes claros, concretos, accesibles a la población, más allá también de todas, por supuesto, las perspectivas que hay que utilizar. Pero la Corte es la primera que ha señalado, tenemos que dejar atrás los formalismos para irnos a lo sustantivo del caso. Entonces, creo que esta es una oportunidad, estamos en una tendencia en donde ya incluso las tecnologías han evolucionado de manera dinámica. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en la impartición de justicia y este es un gran espacio de oportunidad para las familias poblanas y por supuesto para el Estado. Iniciamos en Ciudad Judicial, esto es importante, iniciamos este 15 de octubre en el Distrito Judicial que es Puebla, que es la cabecera, capital. ¿En qué lugar? ¿A qué lugar habría que ir? Las personas llegan a Oficialía Común, es muy claro, llegando a Ciudad Judicial hay un gran puente. En Ciudad Judicial. En Ciudad Judicial. Ahí los van a canalizar a nuestras salas de oralidad
y directamente ahí está el personal, ya se diseñó toda una estructura adecuada para recibir a las personas, se documenta su caso, pero ahí pasa audiencia. Te decía hace rato, llegando a presentar su demanda, le van a decir tal día, a tal hora, señora, señor, es su audiencia. Entonces se presentará 20 minutos antes para hacer los registros correspondientes y pasar a audiencias. Audiencias que se van a videograbar, que va a quedar constancia de completa transparencia, Claro, para que ambas partes, porque hablamos obviamente de quien presenta una demanda, pero el mismo derecho tendrá quien recibe una demanda en su contra, que tengan esa claridad. Son audiencias transparentes, videograbadas y con mucha fluidez. Un reto que tenemos, Juan Carlos, que además sean audiencias dinámicas, que no se pierda el tiempo, repito, más allá de formulismos, en asuntos incluso ajenos a la discusión. Es concretamente qué se pide para que en ese momento se pueda obtener un acuerdo para dar el siguiente paso. en esta primera etapa es el Distrito Judicial de Puebla. El Distrito Judicial de Puebla pregunta, ¿incluye también a los municipios que se ubican en la periferia, las Cholulas y todo ello, o todavía no? No, por eso lo subrayo. Iniciamos el 15 de octubre en Puebla, después, por supuesto, iremos al Distrito Judicial de Cholula y de ahí al interior del estado. Correcto. Este acuerdo que emite el Pleno del Tribunal Superior establece que estos juicios, repito, creo que es importante para tu auditorio, divorcio encausado, alimentos, guardas y custodias de menores que tenga que ver con visitas y correspondencias, sí o sí se van a llevar a través del juicio oral familiar. Y empezaremos en el Consejo de la Judicatura la implementación gradual. Hoy es en Puebla el 15 de octubre y de ahí nos vamos a los distintos distritos judiciales. Se pregunta Elvira Cruz Silvestre, yo estoy en un proceso en el esquema actual, en el procedimiento actual, ¿puedo migrar a este procedimiento? Quienes ya iniciaron su procedimiento en el esquema actual o tradicional deberán continuarlo. ¿Qué pueden hacer? Acordar, y esto es a voluntad de partes, irse a un acuerdo, a una vía mucho más rápida, pero los que ya iniciaron en este procedimiento continuarán en ello. A partir del 15 de octubre, los nuevos juicios, o sea, los que parten de cero, ya inician acá. El procedimiento se tendrá que respetar a los que ya iniciaron. ¿Cuántas salas tienes en Puebla, en el Distrito Judicial de Puebla, para atender estos temas? Tenemos 4 salas de oralidad que ya están equipadas y perfectamente instaladas para atender esta demanda de juicios. Andamos sobre tiempo, te suplicaría que me abordaras brevemente el siguiente tema y te invitaría para regresar al programa en Claro. algunos días más, porque el otro tema que te voy a poner es muy importante. Ya también dentro de algunas semanas en Puebla el derecho laboral se va a dirimir de una manera distinta, ya no a través del esquema de las antiguas juntas de conciliación y arbitraje, sino ahora finalmente los temas de lo laboral los asume el Poder Judicial con tribunales de lo laboral. Así es. Pues mira qué época estamos viviendo, Juan Carlos. Sí. Por un lado, en la materia familiar se abre la oralidad y efectivamente ahorita es otra oportunidad histórica. La justicia por primera vez viene, la justicia laboral, a los tribunales del Poder Judicial y además en el formato también de oralidad. ¿Cierto? A partir del día 3 de noviembre ya inicia la justicia laboral. Empezaba en octubre, hubo un acuerdo nacional en donde por otros estados, bueno, se determinó que iniciábamos el 3 de noviembre. Ya estamos listos en el Poder Judicial, también están listas ya las otras instancias para que nuestros juzgados que estarán ubicados en la 12, es en la 6 Oriente, 6 Sur 1206, que es en el centro, por donde está San Francisco. Correcto. Ahí estuvieron mucho tiempo los juzgados penales tradicionales. Van a estar nuestros 2 primeros juzgados en materia laboral. Vamos a iniciar con 2 en Puebla para que el próximo año estemos en Teciutlán y este año también, el 3 de noviembre, en Tehuacán. Es en Plaza Tehuacán, es creo que un lugar muy conocido en este distrito judicial, tiene gran estacionamiento y mucha accesibilidad, a partir del día 3 de noviembre. ¿Qué se necesita para que se lleve a cabo un juicio laboral? Que pasen antes al centro de conciliación, para que de preferencia se arreglen ahí. Claro. Si por alguna razón no se arreglan, con la constancia correspondiente que les darán ahí, se pueden ir ya al juicio laboral. Me piden que regrese al tema de lo familiar. Mencionabas divorcios,
alimentos y custodias, ¿solamente esos tres temas dentro de lo familiar? Son los tres juicios con más carga y demanda que tenemos estadísticamente en el Poder Judicial, pero preciso es divorcios incausados. Divorcios incausados es en el que o las partes ya están de acuerdo para divorciarse o alguna de ellas no está de acuerdo, pero no entra a la discusión de una causal. Es un divorcio incausado, ya la Constitución establece, tiene todo el mundo el derecho de hacer valer su ejercicio del divorcio incausado. Entonces, divorcios incausados, alimentos y guardas y custodias de menores que tengan que ver con visita y correspondencia también. En los conflictos familiares, bueno, no incluso en los conflictos familiares, hoy con la propia pandemia, si se da un escenario fatal en una familia, la propia familia alterna, los papás, los abuelos, los tíos, a veces también entran en discusiones para ver la custodia de los menores. Entonces, son los juicios más solicitados en el tribunal: divorcio incausado, alimentos, guardas y custodias de menores. Pues nos emplazamos para platicar ahora del tema de lo laboral con detalle, qué tipo de asuntos en lo laboral ahora se van a dirimir a través de la oralidad. El tema de lo familiar arranca este 15 de octubre, este viernes, el tema de lo laboral el 3 de noviembre y pues quedamos emplazados para vernos. Lo agradezco mucho, Juan Carlos. Hay muchas cosas que platicar y que dar a conocer, sobre todo el proceso, cómo fueron seleccionados nuestros jueces y juezas, procesos transparentes, abiertos a través de concursos y cursos de oposición. Le aprecio mucho al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Sánchez Sánchez, su presencia en el programa. Nos seguiremos viendo, Héctor. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Buen día.